Se pueden sentar. Gracias, hermanos. De nuevo, gracias por su presencia. Tenemos ya presentes a varios pastores. Ustedes saben que el comité, que le hablamos del comité de ordenación, está el pastor José Agüero, que es el moderador. Está con nosotros también el pastor Ramón Castro, el pastor Julio Rosa, el pastor Luis Valdera, el pastor Miguel Núñez. El pastor Otto Sánchez no puede estar hoy con nosotros esta noche porque tuvo un compromiso en Santiago y no ha podido llegar a tiempo. Entonces, él no estará con nosotros esta noche. Pero también te damos gracias al Señor por el pastor Doroteo que está presente, el pastor Miguel Ramírez, el pastor Angelito Castillo y algún otro pastor que se me está pasando, hermano Santiago, el pastor Santiago Peralta. Allá, gracias por estar entre nosotros y con nosotros y acompañarnos en este tiempo. Le damos la bienvenida a todos. Ahora vamos a pedir al pastor Julio Rosa. Pastor Julio Rosa, ven, hermano, y yo somos amigos profundizamos nuestra amistad en el año 84, fue Julio, allá en el IBQ, y hemos sido muy buenos amigos y compañeros en la obra del Señor desde entonces. Doy gracias al Señor por él. Él fue la primera y única persona que yo he visto hablar en lenguas, porque él allá en el IBQ estaba descalzo y pateó una puerta o algo así, y ahí arrancó él. Pero fue la única vez que yo lo escuché. Pero doy gracias al Señor que Él es un administrador de la palabra y de los asuntos del Señor con fidelidad durante todos estos años. Hermanos, bendiciones. Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Quiero dar gracias al Señor por permitirme estar aquí. Gracias a esta iglesia que por más de 30 años se ha identificado con el ministerio que tenemos allá en la Iglesia Bautista en Herrera. Ha sido una bendición, hermanos, todo lo que ustedes han hecho por nosotros, por mí, por mi esposa, que está aquí esta tarde. Voy a pedir que se ponga de pie, mi esposa Julia de la Rosa. Le voy a pedir sus oraciones por ella. Ella era miembro de esta iglesia cuando yo la conocí. Yo sé que muchas personas aquí ya no se acuerdan de eso, pero ella era miembro de esta iglesia y yo vine aquí. Y cuando yo vine aquí, el pastor Nino me dijo, ¿qué usted busca aquí? Dijo, no, yo vine a visitar. No, eso es extraño que usted venga a visitar aquí. Digo, no, usted sabe que... Entonces tuve que hablarle claramente a qué yo había venido. Entonces él me dijo, bueno, usted va a tener que pisar fino para usted poder llevarse a esa muchacha. Yo no, yo vengo en son de conquista, pero yo no sé si podré conquistarla. Pero el Señor fue bueno, tuvo misericordia de mí y me permitió casarme con Julia de la Rosa. Tenemos ya 32 años de casados, 33 años de casados. Tenemos 2 hijas, el Señor ha sido bueno con nosotros. Gracias, hermanos. Pido sus oraciones por mi esposa. Ustedes saben, su salud. El Señor pueda siempre glorificarse en la vida de ella. Y no dejen, por favor, de orar por nosotros. Bueno, yo tengo el tema esta tarde de la responsabilidad del pastor para con la iglesia. La responsabilidad del pastor para con la iglesia. La palabra de Dios dice, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso,
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Las responsabilidades de un pastor para con la iglesia pueden ser muchas y pueden ser variadas. Cada día aumentan porque las necesidades de las personas aumentan, se multiplican. Sin embargo, basado en nuestro texto, quiero enfocarme en 3 responsabilidades que ustedes, mis amados hermanos, mis amados consiervos, Pastor Pedro de Acuña, Pastor Yadín, 3 responsabilidades que como pastores de esta congregación, ustedes deben esforzarse en la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo y cada día cumplir con esas responsabilidades. La primera responsabilidad, de acuerdo a este texto, que ustedes deberían cumplir para con esta congregación, es de ser modelos de vida cristiana. Cuando la Biblia dice huye también de las pasiones juveniles, esa expresión es algo que el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo de cómo él debía modelar específicamente en lo moral. Una iglesia necesita un hombre de Dios que sea el mejor creyente, el mejor cristiano, el mejor ejemplo a seguir de vida cristiana. El modelo de vida cristiana que la iglesia debe tener es la del pastor. No es los diáconos, no son los maestros de la escuela dominical, no son los líderes de la iglesia. El pastor debe ser el más alto ejemplo de cualidades cristianas dentro de la grey. Debe aventajar a cualquier miembro de la iglesia en cuanto a la vida piadosa y a la vida devocional. No están simplemente para pararse en el púlpito o para decir yo soy el pastor, o traer un sermón, o traer algo que a lo mejor profesionalmente la iglesia necesite. La iglesia tiene que ver el ejemplo de ustedes. La iglesia tiene que ver la vida cristiana que ustedes tienen para ser los ejemplos y los modelos que la iglesia necesita para vivir la vida cristiana. Ustedes como pastores de esta congregación deben ser un ejemplo de vida cristiana en lo concerniente a la conducta moral. Como cristianos, mis amados consiervos, compañeros de milicia, deben exhibir la más alta moralidad posible en cuanto a lo sexual, lo administrativo y lo personal, porque esta congregación necesita de ustedes ese modelo. Lamentablemente estamos mirando cómo el mundo cristiano, cómo las iglesias están necesitadas de hombres que puedan ser modelos en estas áreas. Vemos cómo tantos hombres están cayendo en pecados de inmoralidad, en pecados sexuales, y continúan en el ministerio, siguen en el ministerio, siguen como pastores, siguen como líderes, y eso es lo peor que le puede pasar a una congregación, es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Por eso es importante que los hombres de Dios batallemos, luchemos y podamos siempre mantener una conducta moral, podamos siempre mantener un ejemplo moral, podamos siempre mantener una integridad sexual, administrativa y una integridad personal, para que de esa manera la iglesia tenga buenos líderes que las puedan conducir por los caminos de la verdad y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La vida moral del pastor es donde descansa su autoridad para la conducción de las almas que por su gracia Dios les ha permitido pastorear. Eso es lo que dice el apóstol a Timoteo en Tito capítulo 1, versículo número 9.
El apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito y le habla acerca de los requisitos de los obispos, de los ancianos, de los pastores, él dice en el verso 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, líderes, pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, el que tenga una vida intachable, el que tenga una vida sin mancha, el que tenga una vida que no haya nada que señalársele en estos aspectos morales. Ese es el que debes tomar en cuenta, porque es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible en lo administrativo, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero o pleitero, no codicioso de ganancia deshonesta. Y todo esto es integridad moral. Todo esto es cómo debe tener una conducta intachable en lo sexual, cómo debe tener una conducta intachable en lo administrativo, cómo debe tener una conducta intachable en su persona. Y eso es importante hoy día, aunque dentro de la cristiandad, dentro del mundo evangélico, no se está tomando en cuenta esto que la palabra de Dios ha dejado aquí, que el Espíritu Santo ha dejado aquí. Nos estamos yendo muchas veces por caminos donde estamos venerando a los individuos por su capacidad intelectual o por su teología, y no por las cualidades que la palabra de Dios presenta para ser los pastores de la grey del pueblo de Dios, de las ovejas del Señor. Cuando la vida cristiana de un pastor moralmente es cuestionable, resulta dañina para la congregación. Por eso, mis amados hermanos pastores, les animo a que tengan conductas morales dignas de imitar por esta congregación. Así como evitarían una plaga mortal, eviten una moral comprometida. Aquí mismo en Tito capítulo 1 versos 9 al 16, Pablo describe que en Creta habían hombres que eran contumaces, habladores de vanidades, engañadores, maestros que enseñaban lo que no conviene por ganancias deshonestas, mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y eran los que estaban al frente, eran considerados los líderes. Y aquí la Biblia describe un carácter moral cuestionable, un carácter que no cuadra con un hombre, con un siervo de Dios que está guiando el pueblo de Dios. Esto no debe ser la moral de ustedes, mis amados pastores, amigos. No permitan en sus vidas la medida de conducta moral cretense. Lamentablemente, muchos pastores pueden tener la capacidad intelectual, pueden tener la capacidad teológica, pero están viviendo vidas impuras, vidas no cristianas. Las fallas morales le descalifican para el ministerio moral. Bíblicamente hablando, aunque puedan tener apoyo popular o puedan tener apoyo congregacional, bíblicamente hablando, están descalificados si su moral está comprometida. Es mi oración a Dios que los mantenga puros en todas las áreas de sus vidas, mis amados consiervos, pastores, amigos. Ustedes, como pastores de esta congregación, no solo deben ser un ejemplo moral, pero también deben ser un ejemplo en lo que siguen. ¿Qué deben seguir? Como modelos de vida cristiana, sigan la justicia, la fe, el amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre. No sigan la codicia, la avaricia, la vanagloria, la soberbia.
porque esta congregación no se lo va a agradecer. Algunos siguen lo que no aprovecha, cosas que son de perdición para los oyentes, como dice aquí en 2 Timoteo 2:14. Doctrinas diversas y extrañas, como dice Hebreos 13:9. Sigan la piedad, porque esta aprovecha para todo, tanto para la vida presente como para la venidera. 1 Timoteo 4:8. ¿Qué ustedes deben tomar para seguir? Sigan lo que contribuye a la fortaleza y crecimiento de esta iglesia. Sigan las cualidades de la vida cristiana y las virtudes de la vida cristiana. Sigan lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Sigan lo que contribuye a la edificación del pueblo de Dios. Aprendamos que en el mundo en que vivimos, aprendamos que en los tiempos que vivimos hay muchos desafíos, hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que podemos seguir, hay muchas cosas que se van a poner en el camino que pueden ser viables, muchas veces pueden ser lícitas, pero no bíblicas. Estamos viviendo una era donde hay muchas cosas que legalmente pueden ser posibles, pero bíblicamente están condenadas. Y ese es el punto en el cual tenemos que enfocarnos. Porque ¿a quién le agradamos? Le agradamos a Él. ¿Quién es el pastor de pastores? Él. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Él. ¿Quién va a coronar los pastores? Él. No es la gente. No es lo que opinan los demás. Es Él que un día nos va a coronar. Y es Él que un día nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esas son las palabras que usted y yo necesitamos oír. No necesito oír las palabras de la gente. No necesito oír las palabras o las opiniones de quienes me aprueban o me desaprueban. No debo estar batallando de si soy popular o no soy popular. No debo estar batallando si la gente me acepta o no me acepta. Es si Él me acepta. Es si Él está de acuerdo. Es si le estoy agradando a Él. Es si Él está aprobando. Es que cuando bajo del púlpito, es que cuando estoy enseñando, es que cuando estoy guiando, Él me diga: bien, buen siervo y fiel. Él me diga: lo estás haciendo bien. Eso es lo que yo quiero que tú hagas, aunque la opinión de los demás sea lo contrario de lo que Él está diciendo. Es importante que ustedes sean un ejemplo en cuanto a las relaciones personales. Caminen con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Sean sembradores de paz donde quiera que vayan y sean amables para con todos. Las relaciones personales de ustedes como pastores debe ser un ejemplo de vida cristiana para esta congregación. Esta congregación necesita un ejemplo, un modelo de vida cristiana que ustedes deben dárselo en lo moral, en lo que ustedes siguen y en las relaciones personales. Hay otra responsabilidad que ustedes tienen sobre sus hombros para con esta congregación. No solo ser un modelo de vida cristiana, pero ustedes tienen la responsabilidad de predicar y enseñar la palabra de Dios a esta congregación. 2:24 aquí de 2 Timoteo dice: apto para enseñar. Apto para enseñar. No hay una responsabilidad que pese más sobre sus hombros, mis amados consiervos en Cristo Jesús, que predicar y enseñar la palabra de Dios. Prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Prediquen la Biblia. Prediquen la verdad. Prediquen para arrepentimiento. Prediquen para salvación. Prediquen para transformación de vidas. No prediquen para darle a la gente lo que la gente quiere. No predique a la gente que tienen comezón de oír. Prediquen la verdad. Prediquen la Biblia. Prediquen para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Prediquen para que las vidas sean transformadas. Deben estar cualificados para esa noble tarea por medio de una vida que constantemente esté presente en los secretos de Dios. Que vaya al monte de Dios, que busque palabra de Dios,
para darle a esta congregación. No los cualifica su intelecto, no los cualifica su teología, los cualifica su caminar con Dios. Suban al monte de Dios como lo hizo Moisés, y luego le llevó palabra de Dios al pueblo. Tengan experiencias repetidas con la gloria de Dios, tal como la tuvo Isaías, y después escuchó palabra de Dios que luego llevó al pueblo. Esta congregación le va a agradecer eternamente que ustedes le prediquen y le enseñen la palabra de Dios. Prediquen y enseñen la palabra de Dios aunque otros se opongan. El siervo de Dios tiene que sufrir para predicar la palabra de Dios. Cuando él dice aquí sufrido, el dolor, las lágrimas, el sufrimiento causadas muchas veces por soportar el mal, soportar el rechazo, soportar generaciones incrédulas, soportar generaciones, como dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, de una generación perversa. Muchas veces usted va a tener personas que van a querer escuchar la palabra de Dios, pero otros la van a rechazar. Otros no van a querer recibirla, pero eso no debe variar ni cambiar que ustedes prediquen y enseñen la palabra de Dios. Muchos van a decir, sí, yo quiero palabra de Dios. Otros van a rechazar palabra de Dios, pero el hombre de Dios tiene que ser firme, constante sobre esta responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Una tercera responsabilidad que ustedes deben tener para con esta congregación es llevar a la madurez en Cristo a esta congregación. Ustedes tienen la responsabilidad de ser modelos de vida cristiana. Tienen la responsabilidad de predicar y enseñar la palabra de Dios. Tienen la responsabilidad de llevar a la madurez esta congregación. Cuando dice aquí 2:25 que con mansedumbre corrija lo que se oponen, la palabra corrige aquí significa instruir, entrenar. Como pastores es su responsabilidad con toda mansedumbre instruir y entrenar a cada una de las familias que componen esta iglesia. Como dice la palabra de Dios en Efesios 4, es el deber de ustedes como pastores perfeccionar los santos de esta congregación, edificar esta iglesia, llevarlos a una fe fuerte, firme en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, llevarlos a la medida de la estatura de Cristo. Que no sean niños fluctuantes llevados de una doctrina a otra sin que aprendan a seguir fielmente la verdad. Que puedan crecer y madurar, no solo como familias, sino también en los diferentes ministerios de esta iglesia, para que sean instrumentos en las manos de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. De esta manera, los miembros de esta iglesia serán concedidos, dirigidos, guiados por Dios a un verdadero arrepentimiento, cimentados en la verdad, andando en la verdad y liberados de las pretensiones y la voluntad de Satanás. Mis amados pastores, amigos, consiervos, dentro de sus responsabilidades para esta iglesia, no se olviden de ser modelos de vida, predicar y enseñar la palabra, llevar esta iglesia a la madurez. Que Dios les bendiga y les ayude con esta tarea que pesa sobre sus hombros. Gracias. Se pueden sentar, hermanos. Gracias, Pastor Julio. Julio Rosa, casado con Julia Rosa. Julia de la Rosa, de Rosa. Gracias, hermano, por ese reto que nos lanzaste, completamente bíblico. Quiere el Señor darnos la gracia para nosotros poder ser fieles y leales a su palabra, a Él, para lograr esto. Quisiéramos ahora invitar al pastor Miguel Núñez, que agradecemos que está aquí con también su esposa Katy. Creo que el pastor Miguel no necesita tampoco introducción, ha estado con nosotros en diferentes ocasiones. Nuestra amistad comenzó allá quizás por el 2011, 2012, por ahí, cuando le visité, conversamos, hemos estado en múltiples, incontables reuniones juntos y
hemos compartido mucho y también las atenciones que Él ha tenido con nuestra familia. Damos gracias al Señor por eso y por pastorear a mi hermana también, que es miembro de la iglesia hace muchos años. Vamos a pedir al pastor Miguel Núñez, por favor, que venga a compartir la palabra de Dios con nosotros. Después de esto tendremos otro tiempo de adoración y después el pastor Agüero va a dirigir entonces el proceso de la ordenación. Buenas noches y bendiciones a cada uno de ustedes. Para mí es verdaderamente un privilegio poder no solamente estar con ustedes, pero estar en esta ocasión con ustedes, donde en esencia ustedes están reconociendo lo que sus pastores han estado haciendo por años fielmente y que ahora entonces por disposición de ellos mismos, entiendo yo, ellos han querido atravesar este proceso que entendemos bíblico de poder ser ordenados y reconocidos a través de la observación de otros pastores amigos. Y qué mejor que poder estar en este lugar con pastores amigos como Pedro y Adín, en quienes confiamos, en quienes ustedes han confiado sus vidas, y poder compartir una palabra de exhortación y en cierta medida, en esta ocasión es para la iglesia, una palabra de consejo. De manera que mírenlo de esa manera, es como que yo subí como consejero y voy a tratar de compartir con ustedes lo que yo entiendo a la luz de la palabra, que nosotros los pastores necesitamos de ustedes, miembros de la iglesia. Y voy a leer 2 versículos muy pronto. Y quería mencionar que la primera vez que yo prediqué sobre estos versículos, en esa ocasión fue algo más extenso, pero fue en febrero del año 1997, cuando yo me despedía de la iglesia en Estados Unidos, donde había servido como anciano por 8 años. Y yo quería decirle a la iglesia en esa ocasión lo que yo entendía eran sus responsabilidades para con los pastores que quedaban con ellos. De manera que este texto trae recuerdo a mi vida y por eso en el día de hoy o en esta noche es como tratar de recordar aquel día en la mañana, lo recuerdo perfectamente de aquel domingo, y hasta cierto punto con aire de nostalgia. De manera que me parece un texto apropiado y yo voy a leer esos 2 versículos y que ustedes puedan seguirlo en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, ya al final de la carta, versículos 12 y 13. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, con amor, que tengan en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo, que vivan en paz los unos con los otros. Padre, gracias por la oportunidad de poder escuchar tu voz audiblemente al leer tu palabra. Eso es como es. Yo te pido ahora que tú me permitas brevemente poder traer a la mente y al corazón de esta congregación algunas verdades que salen de este texto. Permite que tu Espíritu nos dirija y que tu Espíritu nos ilumine el entendimiento. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo estaba preocupado por la manera como la iglesia de Tesalónica fuera a tratar a sus pastores. Y lo increíble es que esta es una iglesia modelo. Cada vez que alguien me pregunta acerca de iglesias en el Nuevo Testamento, que yo he pensado acerca de ellas, yo siempre he dicho, Tesalónica para mí es el mejor modelo de iglesia si tomo en cuenta lo que Pablo dice de ellos. Esto no es una iglesia que le dio problemas a Pablo. De hecho, esta es una iglesia en la que Pablo les reconoce y les aplaude múltiples veces, donde Pablo le da una instrucción y luego les dice,
como ya estáis haciendo. Pablo aplaude el esfuerzo, la fe, el testimonio de esta iglesia. Escuchen el capítulo 1, en el versículo 2, 3, 6, 8, 9, 10. En el capítulo 2, 13, 17, 19, 20. En el capítulo 3, 6, 8, 9. En el capítulo 4, versículo 1, 2, como ya estáis haciendo, como ya estáis haciendo. Y sin embargo, al final de esta primera carta, Pablo le dice a esta iglesia: hermanos, yo quisiera recordarles que acá hay algunas cosas que ustedes debieran hacer con sus pastores. Yo voy a volver a leer el texto, pero de la Nueva Traducción Viviente, y simplemente lo voy a hacer porque hay un par de palabras en esta otra versión que se corresponden más al original y que tú vas a poder saborear el texto mejor. Escucha, pero es la misma idea. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles con mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. La palabra que la Biblia de las Américas traduce como reconozcáis, en el original pudiera perfectamente ser traducida como honra, y eso es lo que la Nueva Traducción Viviente dice: honren. Y yo creo que eso es importante reconocerlo, porque el hombre del siglo XXI, yo no creo que tiene, incluyendo los cristianos, yo no creo que tiene como valor la honra del otro. Eso es algo como que a nosotros nos da prurito, como cierta picazón. Y parte de la razón es que yo no creo que hemos entendido lo que la palabra de Dios dice. Dios nos instruye en múltiples ocasiones a lo largo de la palabra a honrar a otros. Escucha 2 o 3 versículos al respecto. Efesios 6, 2 y 3. Honra padre y madre. Romanos 13, 7. Honra a quien honra merece. Primera de Corintios 12, 26. Se nos instruye a regocijarnos con el hermano que es honrado. Primera de Timoteo 5, 17. Que los ancianos que gobiernan bien su casa son dignos de doble honor, especialmente aquellos que laboran en el trabajo de la predicación y la enseñanza. Filipenses 2:29 nos manda a honrar y a tener en alta estima a los que son como Timoteo, y el texto de hoy nos manda a honrar a los pastores y ancianos. A nosotros se nos dificulta honrar al otro, y lo veo en la medida que viajo una y otra vez. Y gran parte de la razón cuando he hablado con hermanos y pastores es que tenemos el miedo de que el otro se vaya a enorgullecer al recibir la honra, y por tanto nosotros nos hemos atribuido la responsabilidad del Espíritu Santo de mantener humilde a los demás. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es humillar al hermano o al otro, mantenerlo humilde. Ese es un trabajo de Dios, hermanos. Mi trabajo es honrar y seguir las instrucciones que la palabra me da. Es posible que yo no sepa recibir la honra, es posible. Ese es mi pecado. Pero tú sigues las instrucciones de la palabra. Es posible que yo no tenga el corazón preparado para recibir lo que tú me quieres dar. Dios se encargará de eso. Dios tiene múltiples formas, caminos, momentos, circunstancias para humillarnos. Y yo he pasado por ahí más de una vez. Dios es mucho más sabio que nosotros y sabe cuándo y cómo hacerlo. De manera que es mi consejo, basado en lo que la palabra de Dios dice, en que ustedes sepan honrar a sus pastores. En este caso estamos pensando en Pedro y Adín, quienes están siendo ordenados esta noche. De manera que, una vez más, yo creo que quizás lo que el miembro de una congregación no entiende, nosotros somos ovejas. Y no importa cuál necesidad tú tienes, yo la tengo. Si tú tienes necesidad de ser afirmado, yo también.
Si tú tienes necesidad de ser cuidado, yo también. Yo le he dicho a nuestra congregación 1 y 1000 veces, yo estoy aquí para cuidar, pero ustedes están ahí para cuidarme a mí y a los demás pastores. No hay una sola, si ustedes necesitan la palabra, yo también. Si yo necesito dependencia del Espíritu, yo también. Si ustedes necesitan ser alimentados, yo también. Si necesitan ser corregidos, yo también. Nosotros somos ovejas. Y en este sentido, los hermanos necesitan ser afirmados y honrados, y nosotros gozarnos con los hermanos que son honrados cuando eso ocurre, y ustedes hacerlo con nosotros por igual. Escucha lo que el versículo 12 dice, que honren a estos que trabajan con diligencia o trabajan arduamente entre vosotros. En el original, otra vez, la palabra que ahí está traducida como diligentemente o con diligencia, alude al trabajo arduo, literalmente. Al trabajo arduo que puede llevar incluso hasta quedar la persona exhausta. Y yo no sé cuántos de ustedes, bueno, quizás ninguno, porque si nadie ha sido pastor, quizás no haya podido tener la experiencia, pero yo no sé si hay un trabajo más drenante, potencialmente, que el trabajo del pastor. Si es llevado como la palabra de Dios dice. De hecho, en un momento dado, el apóstol Pablo se refirió al hecho de que él estaba trabajando hasta quedar exhausto. En los tiempos de Cristo y de los apóstoles, en un momento dado, ellos no pudieron descansar porque no tenían tiempo ni siquiera para comer, dice uno de los evangelios. El pastor tiene la responsabilidad de enseñar la palabra, de estudiar continuamente para su propio crecimiento, de aconsejar las ovejas, de orar por ellas, de defender la verdad, de visitar a los enfermos, de casar a los novios, de enterrar a los que mueren, de consolar a los familiares de aquellos que han muerto, de estar al tanto de los tiempos para poder aconsejarlos de cómo vivir, cómo navegar en tiempos turbulentos, de amonestar a los que requieren corrección, de estimular a la congregación, de confrontar el pecado, de disciplinar a aquellos que necesitan disciplina. Esas son algunas ilustraciones de lo que hace el trabajo pastoral, algo que requiere no solamente de energía física, pero de mucha energía emocional, y que por tanto ellos necesitan del apoyo de ustedes, de la afirmación de ustedes, de las oraciones de ustedes, del caminar de ustedes con ellos, porque la carga no solamente es física, no solamente es emocional, es que en innumerables ocasiones nosotros experimentamos decepciones, incomprensiones. Yo no sé a veces cómo mi esposa siente con ciertas circunstancias porque no soy mujer, no he sido mujer, no voy a ser mujer. De esa misma manera, cuando yo no he sido pastor, no soy pastor, no seré pastor, muchas veces se les hace imposible identificarse con el dolor y la carga emocional de una incomprensión o de una decepción o de una falta de apoyo moral de parte de la congregación. En algunos casos, en muchos casos, cuando conocemos la realidad de muchas iglesias, de lo que implica una carga económica sobre una familia pastoral que no tiene cómo más poder recibir ingresos que no sea lo que recibe de la congregación. Yo aprendí en Estados Unidos una broma, pero que tiene como algo detrás que es serio, que las congregaciones suelen decir, Dios, ocúpate de mantener a nuestro pastor humilde, nosotros nos encargaremos de mantener a los pobres. Entonces, lamentablemente hay una carga económica en muchos de los pastores, la falta de aprecio, las divisiones entre hermanos, expectativas irreales a veces de la congregación hacia los pastores, pero ¿saben qué? Nosotros mismos nos ponemos expectativas irreales que no podemos cumplir. Nuestros propios orgullos y celos y envidias y inseguridades. Y algunos de ustedes pudieran decir, pero ustedes tienen eso también. Escúchame. No hay nada que un ser caído pueda tener que el pastor en algún momento no haya tenido que luchar con la misma cosa. No somos Jesucristo.
no estamos ni siquiera inmediatamente por debajo de Él. Las irreconciliaciones pesan mucho. Todo eso es simplemente para decirle, hermanos, sus pastores les necesitan enormemente. El texto que yo leí decía que aquellos que honren a aquellos que os dirigen en el Señor y os instruyen. Aquellos que ejercen autoridad sobre ustedes, porque si le dirigen y les instruyen, ejercen autoridad sobre ustedes. En nuestra generación, lo que más abunda es un no deseo de someternos a la autoridad. No importa cuál sea la autoridad. Pero la palabra de Dios vuelve a instruir a este respecto y dice en Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose. Eso no sería provechoso para vosotros. 4 instrucciones en un versículo. Número 1, hermanos, obedecer a vuestros pastores y someteos a ellos. Número 2, la razón es que deben entender que ellos velan por sus almas. Velan por sus almas de una manera especial. Ellos van a tener que dar cuenta por sus almas. Nosotros vamos a tener que pararnos delante de Cristo en algún momento, en el tribunal de Cristo, donde todo el mundo rendirá cuenta por todo lo bueno y todo lo malo que haya hecho. 2 Corintios 5:10. Y entre otras cosas, habrá rendición de cuenta acerca de sus vidas. Pero ¿sabes qué dice el autor de Hebreos? Cuando ustedes se sometan a ellos, háganlo de una manera que a ellos les sea de gozo. Que ellos puedan disfrutar su obediencia. No es como, bueno, si hay que someterse, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no queda de otra. No, que lo hagan con alegría, no quejándose. ¿Han notado cuánto se queja el ser humano? Comenzó tempranamente. El pueblo se quejó y cargó a Moisés. A Moisés. Yo no sé quién tiene pies del tamaño de las sandalias de Moisés. Y Moisés se cargó tanto que en un momento dado le dijo a Dios, si así es que tú me vas a tratar, quítame la vida. Este pueblo me ha cargado. Hasta que Moisés le dice al pueblo, yo no sé por qué ustedes se quejan contra nosotros, porque no es contra nosotros, es contra Dios que se están quejando. Y luego el autor de Hebreos le dice, oye, te voy a dar otro consejo. Hazlo de esa manera que sea de gozo para ellos, porque si lo hace de otra forma, no te va a ser de provecho. Esto no sería provechoso para ustedes. Ellos son los que te dirigen en el Señor. ¿Y sabes qué? La razón de la honra no es que son los mejores pastores, no son los mejores, o no somos, porque cualquier cosa que yo esté diciendo aquí esta noche lo estoy diciendo para mí también. No es porque somos los mejores expositores, no es porque somos los mejores académicos, no es porque ellos os dirigen en el Señor. En otras palabras, lo que vale la honra no son ellos particularmente, es la posición en la que Dios les ha colocado. Eso es lo que van a honrar. Es la designación de Dios para con ellos. Es similar a los presidentes de las naciones. Nosotros decidimos honrarlos, independientemente de su carácter, lo hacemos por una sola razón, porque no hay autoridad que no haya sido colocada por Dios o permitida por Dios. Ellos son quienes les instruyen en la palabra de Dios. Ellos son los que tienen que depender de Dios. Ellos necesitan cultivar humildad, ellos necesitan cultivar sabiduría, integridad. Ya escucharon de parte de nuestro hermano un número de cosas que ellos necesitan hacer. Necesitan mansedumbre, amor agape, paciencia, perseverancia. Todo eso se cultiva en comunidad. Cuando yo he escuchado una y otra vez que la posición pastoral es sumamente solitaria, a veces yo he experimentado eso. Y otras veces he dicho, pero es que no se supone que sea así. Porque esto es un proyecto de comunidad. Nadie crece en aislamiento. Nadie se santifica en aislamiento.
Y literalmente las congregaciones tienen un rol que jugar en la santificación de sus pastores. Y como si eso no fuera suficiente, Pablo escribe a los de Tesalónica y le dice, y ténganlo en muy alta estima. Escucha cómo, con amor. Pablo, ¿por qué? Por causa de su trabajo. Es el trabajo de ellos, no la personalidad. Es el trabajo de ellos en el Señor, designado por Dios, ordenados por Dios. Esta noche nosotros vamos a estar haciendo un reconocimiento de la ordenación, pero la ordenación final realmente quien la hace es Dios. Entonces, debido a que Dios es quien está por medio de seres humanos, ordenando a estos amados hermanos por su trabajo, ténganlo en alta estima por lo que Dios le ha designado y con amor. El amor es una virtud que pocos hacemos el esfuerzo de cultivar, pero sin la cual tú verdaderamente no puedes ser un buen cristiano. Cristo resumió toda la Biblia en 2 mandamientos y ambos tienen que ver con el amor. Tú ama a Dios, tú ama al prójimo. Tú ama a Dios, tú ama al prójimo. A Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza. Segundo mandamiento es similar, ama al prójimo. ¿Quién es el prójimo? En este caso, mis pastores son parte de ese prójimo. Aquellos que te dirigen, que te instruyen, ten cuidado de ellos. Ellos tienen una responsabilidad con ustedes. Tú sabes en quién tuve un ejemplo de unión de miembros con pastores como debe ser. El apóstol Pablo tuvo a unos pastores como miembros de alguna iglesia en algún momento. Los llamó a la ciudad de Mileto. Tenía que despedirse, quería darle instrucciones. Y ellos con otros hermanos le acompañaron a la playa. Cuando ya Pablo se despedía, esto es lo que ocurrió. Pablo habló, esto es lo que ocurre. Cuando terminó de hablar, se arrodilló, eso es Pablo, y oró con todos ellos. Comenzaron a llorar desconsoladamente. Abrazando a Pablo, lo besaban. Suena extraño para nosotros. Afligidos, especialmente por la palabra que le había dicho, de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Lloraron desconsoladamente, lo abrazaron, lo besaron y se afligieron. Pablo, ya no te vamos a volver a ver. El texto del libro de los Hechos dice, ahí habían ancianos, es verdad, pero no eran solo ancianos. Había miembros regulares de la congregación. De manera que el texto no solamente me hace un llamado a honrar a mis pastores, me llama a amarlos y a tenerlo en alta estima con amor por su trabajo. Si tú y yo tenemos dificultad en amar a alguien, practica con tus pastores. Ora por ellos. Pregúntale, pastor, ¿cómo está? No hay nada que a mí me anime más cuando un miembro de la congregación, sobre todo cuando vienen, acá hay algunos jóvenes, cuando vienen jóvenes, adolescentes a veces, me dice, pastor, ¿cómo yo puedo orar por usted? Casi se me salen las lágrimas cuando un adolescente me dice, o una adolescente, pastor, ¿cómo yo puedo orar por usted? Pastor, usted va de viaje, ¿cómo oro? Pastor, usted regresó de viaje, ¿cómo oro ahora su regreso? ¿Cómo le fue? Yo estuve orando por usted. Nada calienta mi corazón más que palabras de ese tipo. Nosotros no somos máquinas, nosotros necesitamos calor humano. El pastor es como el bombero, que él frecuentemente va a apagar el fuego, pero él se puede morir apagando el fuego. Él puede morir en el ejercicio de su responsabilidad. Es un trabajo que requiere continuamente la dependencia del Espíritu, pero ¿sabes qué? Tiene la demanda de las ovejas continuamente, que compite con su dependencia del Espíritu. Él necesita continuamente alimentarse de la palabra, pero tiene la demanda del redil, que continuamente compite con el tiempo que yo necesito de estar con Dios. Y por tanto, si ustedes nos ayudan, les ayudan a ellos
a que puedan hacer esas cosas descargados, siendo afirmados y sabiendo que le están llevando en oración. Eso va a animar a sus pastores. Y finalmente el texto dice, vivir en paz los unos con los otros. ¡Wow! Yo creo que la iglesia de Tesalónica no tenía problema. No hay un solo problema identificado en la iglesia de Tesalónica, excepto que recibieron una carta, parece en algún momento, de afuera, diciendo como que el día del Señor ya había llegado, y Pablo dice, no se inquieten por eso, dejen eso a un lado. Más nada. Sin embargo, a pesar de eso, Pablo les recuerda de algunas cosas que ellos deben hacer con aquellos que les dirigían. Y cierra diciéndole, vivan en paz, que no hayan división entre ustedes. Tú sabes que la iglesia, o el mundo afuera se entera de las divisiones de iglesia cuando finalmente nos separamos geográficamente, pero las divisiones ocurren a nivel del corazón primero. Y podemos estar geográficamente unidos y a nivel del corazón totalmente separados. Y lo que va a evitar que esa separación ocurra es el amor de Cristo derramado sobre nuestros corazones. Y para amarnos yo necesito gracia. Y yo necesito recordar que ninguno de nosotros ha llegado, que de ninguno de nosotros es infalible, que de ninguno de nosotros es el modelo perfecto, que todos nosotros hemos tropezado, todos nosotros nos hemos equivocado, nos vamos a volver a equivocar, vamos a tener que arrepentirnos otra vez. Para amarnos tenemos que respetarnos, tenemos que honrarnos mutuamente, tenemos que soportarnos mutuamente. Hermanos, mientras haya pecado en nosotros, yo soy un riesgo para mí mismo, literalmente hablando. Y como yo soy un riesgo para mí mismo, yo necesito una comunidad que camina conmigo, que ora conmigo, que me afirma, que me corrige en ocasiones, piadosamente sí, amorosamente sí, pero que sabe hacerlo. Y eso es lo que Pablo está tratando de comunicarle a esto. La palabra traducida ahí como vivir en paz es shalom. Esa palabra aparece más de 400 veces en la revelación de Dios. Y shalom no es la paz que tú y yo conocemos. Shalom en el hebreo es un bienestar completo de la persona. Salud, estabilidad económica, buenas relaciones, tranquilidad interna. Cuando Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, incluía la tranquilidad. No se limitaba a la tranquilidad. De manera que el apóstol Pablo está diciendo, vigílense unos a otros, velen unos por otros, de manera que puedan disfrutar de shalom. De hecho, el texto dice que procuremos la paz. Eso es un verbo de acción. Eso no es algo que llueve, eso no es algo que yo oro y pasa. Eso no es algo que yo leo la Biblia y pasa, no, eso es algo que cultivamos y hacemos un esfuerzo. Requiere un accionar. Requiere lo que Cristo hizo para ponernos en paz con Dios, que dejó el cielo, dejó su gloria, se despojó de sí mismo, se hizo siervo, obedeció, se sometió, se crucificó. Eso que Cristo hizo fue para lograr la paz entre Dios y el hombre. Tú y yo requerimos un esfuerzo similar de morir a mí mismo para mantener la paz entre nosotros, y eso incluye de manera fundamental a sus pastores. ¿Cómo va el liderazgo? Va la iglesia. Por eso es que la palabra de Dios le dice, a usted no le conviene que sus pastores hagan este trabajo desganados, tristes, airados, decepcionados, heridos. Eso no le va a hacer bien. Nunca. De manera que si hay algo que honra a Dios, si hay algo que bendice la iglesia, si hay algo que la iglesia va a disfrutar, pero con creces y por muchos años, es el hecho de que miembros y pastores viven en shalom el uno con el otro. De manera que el mundo que está allá afuera dice, eso es una iglesia como Tesalónica, ejemplar, modelo. Esa es una iglesia donde tú vas y no es ustedes versus nosotros. En muchas iglesias hay como este sentir, no porque los miembros, no porque los pastores. ¿Qué es eso? No son ustedes y nosotros.
no porque nosotros, no porque nuestros pastores, que esa palabra nuestro se haga más común entre nosotros. Son nuestros miembros, son nuestros pastores. Son nuestras cargas, son nuestras heridas. El pueblo de Dios se supone que es una comunidad. Siempre se ha supuesto que sea así. Hasta el punto, y con esto cierro, es tan así el concepto de pueblo de Dios, tan comunitario, que cuando Acán pecó y Dios le comunica a Josué, ¿qué había pasado? Le dice, Israel ha pecado, no Acán. ¿Y por qué Israel? Sí, porque yo nunca los veo a ustedes individualmente. Hay un sentido en que Dios nos ve individualmente, pero yo siempre los veo como un pueblo, como una comunidad. Y de esa manera, véanse como una comunidad y denle a sus pastores el amor y la honra que Dios quiere que ellos reciban por el trabajo que ellos realizan en nombre de Dios. Padre, gracias por la oportunidad de reflexionar sobre cosas que me competen a mí mismo, pero que en esta ocasión tú has querido que la comparta con esta otra congregación. Bendice a Pedro, bendice a Yadín de manera extraordinaria, y esa es la palabra de Dios, extraordinaria, para que esta iglesia pueda ser bendecida de la misma manera y ser luz en medio de la oscuridad. Gracias por sus años de servicio en Cristo Jesús. Amén. Ayer cuando estábamos, ¿pueden sentarse? Ayer cuando estábamos en el proceso de la examinación en las áreas que se acostumbran a hacer para un acto de ordenación, nos preguntábamos si la congregación entendía todo lo que esto significaba. Esto nos significa que nosotros vinimos aquí para ayudarle a ustedes a que Pedro y Yadín vivan una vida ordenada. No fue para ordenarlos a ellos, como muchos pueden pensar, porque vivían una vida desordenada. En ninguna manera, es más bien algo que la primera mención aparece en el libro de Números, el capítulo 27, y fue un acto ordenado por Dios. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrá delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le dará el encargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Exactamente como decía Pastor Miguel. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y él y todos los hijos de Israel, y con él toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él las manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Exactamente eso es lo que significa una ceremonia como esta, que suele hacerse cuando un hombre de Dios, bajo la dirección de Dios, va a asumir la guianza y la dirección del pueblo de Dios. Y aunque ellos ya tienen tiempo en ese trabajo, siempre se requiere, porque así pasó conmigo, con el pastor Julio, no sé cómo pasó con Miguel, los demás, pero siempre, muchas veces se hace un tiempecito después, porque necesitamos, nos gusta que otros siervos de Dios también participen en ese ministerio. Y tenemos nosotros, los siervos de Dios, que nos encargamos de eso, de recordarle en amor en algunos momentos, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que vino sobre ti por imposición de nuestras manos. Y en otras ocasiones le dice,
por las manos del presbiterio. Así que aparece en el Antiguo Testamento bien definido, aparece también en el Nuevo Testamento como un acto solemne y especial para que la congregación pueda reconocer bajo el respaldo de los hombres de Dios de que obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos, como dice la Biblia, es un mandato de Dios y no de nadie más. Así que les voy a pedir a nuestro hermano pastor Pedro Dacuña para que suba aquí arriba. No sé si Natacha se encuentra, no pudo venir. Y vamos a pedirle al pastor Yadín, junto con su esposa Mirna, para que pasen un momentito, y sus hijos también. Vamos a pedir al pastor Miguel Núñez, que fue parte de los que los pastores convocaron ayer, el pastor Ramón Castro, también dentro de los convocados, el pastor Julio Rosa y el pastor Luis Valdera. 6 de nosotros estuvimos aquí, el pastor Otto Sánchez, ya saben que por razones de su ministerio no pudo estar, pero ayer 6 hombres de Dios pasamos la mañana entera mostrando, preguntando, ayudándoles a ellos en cuanto a la confirmación de lo que ya también creemos, y hoy queremos participar de este acto especial. Así que les voy a pedir a los hermanos que nos ayuden. Este es un momento muy especial, pero también de mucho gozo para nosotros los pastores. Usted no sabe el gozo que nos da de poder tener compañeros de milicia como son Pedro y Yadín, y que han dedicado su vida a servir al Señor, han rendido su alma a servir al Señor, y nosotros nos gozamos en este momento. Yo voy a orar una breve oración, cada uno de nosotros lo va a hacer brevemente para pedir por Pedro, por Yadín, sus hijos, sus familiares, para que el Señor en su gracia le bendiga, les dé la salud y le ayude en su ministerio, que la continuación de su ministerio en el servicio a Dios. Mi buen Dios, estamos sumamente agradecidos de que aquellos que tú pones en tu obra son dones, regalos de Dios para tu grey. Son regalos, Señor, que tú capacitas para que puedan apacentar tu grey. Y damos muchas gracias por el testimonio de vida, de años, del pastor Pedro y del pastor Yadín. Han sido los dos miembros de esta congregación, bautizados en ella, casados en ella y llamados al ministerio a ella. Es un gozo y es un privilegio conocerles desde más de 40 años. Oramos, Señor, para que tú le bendiga a ellos, bendiga su ministerio, bendiga su vida espiritual y bendiga su familia. En el nombre de Jesús, amén. Señor, yo también quiero unirme a esta oración que mi hermano José ha hecho a favor de Pedro y de Yadín. Yo quiero pedirte que tú le conceda la llenura de tu espíritu de manera continua, para que ellos puedan ser hombres mansos y humildes de corazón, porque eso fue lo que tú dijiste: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que ellos puedan entonces servir, como oímos, de modelos para la iglesia, y que su caminar contigo pueda ser imitados por otros, de manera que ellos también puedan decir: imítenme a mí como yo a Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Padre Santo, seguimos te intercediendo por estos hermanos, estos siervos tuyos, el pastor Pedro, el pastor Yadín, a quienes tú has llamado al ministerio. Oh Señor, y es nuestra petición especial que tu gracia y tu misericordia esté sobre ellos. Tu sabiduría, Señor, guiándole cada día en el desarrollo del oficio. Tu Espíritu Santo dirigiendo, Señor, cada cosa que hacen. Oh Padre, manténles humildes, manténles sumisos a ti, manténles dependiendo de ti en todo tiempo y circunstancia, Señor.
para que todo lo que ellos hagan en el desarrollo de su ministerio, en su vida personal, en su vida familiar, resulte para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buen Señor, una de las maneras más maravillosas en que tú concedes gracia a los hombres es darnos tus hombres dones. Y ante ti, ante nosotros y como testigo a los ángeles y a esta congregación, están estos dos hombres que tú has elegido, salvado, llamado y encomendado al ministerio. El pastor Pedro, el pastor Yadín, que ellos puedan entender lo alto de su vocación dada por ti. Que el hombre no podrá tener mayor honra que el ser llamado a este oficio tan noble, tan digno, tan bendito, tan de ti para los hombres. Dales un corazón por ti y para ti, y que ellos puedan amarte en la medida que modelan a Cristo. Guárdalo, guárdalo sin caída, guárdalo con un corazón fiel, con un corazón lleno de fe, de amor, de santidad, de pureza. Que ellos te vean, que tú seas su causa, su motivo, tú seas su razón, su meta, su objetivo, y que tu espíritu los guarde, dándole poder de ti, para que puedan proclamar el evangelio, enseñarle a esta grey cómo amarte. Bendice sus vidas y su familia, como solo tú sabes y puedes hacerlo. Te lo rogamos en Cristo con gracias. Amén. Señor, seguimos en oración y pedimos para que estos hombres que usted apartó para pastorear esta iglesia, usted los llene de su gracia, su amor y su poder. Su Santo Espíritu sea una luz que les guíe en este ministerio. Oh Señor, ten misericordia de la vida de ellos. Sabemos que el maligno tiene los ojos puestos en ellos porque quiere dañarlos y destruirlos. Pero oramos en el nombre de Cristo Jesús que cada día tú le des la victoria, que cada día tú los lleves de triunfo en triunfo, que cada día tú los cuides y los preserves, Señor. Así como tú tenías un cerco alrededor de Jot y su familia, así te pido, Señor, que tenga un cerco alrededor de la vida de ellos y de sus familias. Porque sabemos que el diablo está procurando, buscando las maneras y las formas para que estos hombres no sigan llevando la palabra de Dios, estos hombres no sigan sirviendo. Pero tu gracia y tu misericordia, Señor, sobre ellos es su fuerza cada día. Y yo oro, Señor, para que tú puedas bendecir sus esposas, bendecir sus hijos, bendecir sus hogares, bendecir sus familias, y que ellos puedan cada día, Señor, seguir hacia adelante en esta obra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la gracia que tú has derramado sobre ellos sea abundante y que sea suficiente para sus ministerios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. No sé cómo lo hacen ustedes, pero sería bueno darle un aplauso a ellos y decirle al Señor gracias, gracias, gracias por sus pastores, y que Dios bendiga ricamente a estos siervos de Dios que Dios ha regalado a esta iglesia local. No se vayan, vengan un momentito, jóvenes, aún. Hay un certificado de ordenación, uno para Pastor Yadín y otro para mí, que están firmando ahora los pastores como para dejar un testimonio escrito y permanente de este acto. Gracias, hermanos, por su paciencia, por estar, por asistir, por respaldar este tiempo. Y gracias también a los pastores que han estado aquí presentes, que están aquí presentes. Gracias a varios pastores que veo que están aquí con nosotros también. Nos honra su presencia y damos gracias al Señor por eso. Gracias, Pastor Agüero, Pastor Valdera, Castro, Rosa, Núñez, Pastor Otto también. Gracias por todo esto. De nuevo, Padre, de manera solemne, queremos darte las gracias por permitirnos servirte. Perdona la gran cantidad de veces que
Yadín y yo no hemos sido fieles, leales a tu llamado, a tus estándares, a tus órdenes, Señor. Gracias por tu longanimidad, por tu paciencia, por tu cuidado. Gracias por tu gracia y por tu misericordia. Como ya han pedido, Señor, Yadín y yo también te rogamos, te imploramos que nos guardes sin caída, no por nosotros, sino por tu nombre. Por amor a tu nombre, Señor, guárdanos sin caída. Guarda también a esta preciosa iglesia, que durante 41 años tú nos has cuidado, nos has bendecido. Durante estos 41 años, miles de almas han venido a tus pies y están disgregadas por prácticamente gran parte del mundo, y muchas ya están en tu presencia. Gracias por el hermano Pablo Jols, Bárbara y sus hijos, que un día dejaron su hogar y vinieron para iniciar esta iglesia. Gracias, oh Dios, por todos aquellos que han servido y están sirviendo en alguna forma aquí en la iglesia. Gracias por aquellos que de manera silente, de manera secreta, están orando y sosteniendo a sus pastores y a esta iglesia. Gracias, oh Dios, por aquellos que tienen las luchas en su corazón por mantenerse fieles y para que esta iglesia siga creciendo y siga honrándote. Gracias, oh buen Dios, por todo esto y mucho más, que es innumerable, son innumerables las bendiciones que tú has traído sobre nosotros. Pedimos, oh Señor, que hasta que tú vengas a buscarnos, tú nos mantengas fieles, leales, predicando el evangelio, que muchas más almas sean discípulos tuyos y perseveren hasta tu venida. Esto te lo pedimos, oh Dios, en Cristo. Amén.